los misterios de la vida y de la muerte. Voy a hablar hoy sobre los misterios de la vida y de la muerte, es este el objetivo claro de esta plática. Vamos a hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas, la ley de la transmigración de las almas, la ley de reencarnación, etc. Ha llegado el momento de desglosar ampliamente todas estas cosas, a fin de que los estudiantes se mantengan bien informados. Es obvio que lo primero que uno necesita saber en la vida es de dónde viene, para dónde va y cuál es el objeto de la existencia, para qué existimos, por qué existimos, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, si queremos nosotros saber algo sobre el destino que nos aguarda, sobre lo que es la vida en sí, es indispensable, primero que todo, saber qué es lo que somos, eso es urgente, inaplazable, impostergable. El cuerpo físico en sí mismo no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, cada órgano está compuesto por células, a su vez cada célula está compuesta por moléculas y cada molécula por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía. Los átomos en sí mismos se componen de iones, que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe la física nuclear. En última instancia, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía, y eso es interesantísimo. El mismo pensamiento humano es energía. Del neopalial en el cerebro salen determinadas ondas que pueden ser sabiamente registradas. Sabemos que los científicos miden las ondas mentales con aparatos muy finos, se las catalogan en forma de microvoltios. Así pues, en última instancia, nuestro organismo se resume en diversos tipos y subtipos de energía. La llamada materia no es más que energía condensada. Por eso dijo Einstein, E igual a mc2, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó en forma enfática que la masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Así, en última síntesis, la llamada materia no es más que energía condensada. El cuerpo físico tiene un fondo vital orgánico. Quiero referirme en forma enfática al Lingam Sarira de los teósofos, la condensación biotermoelectromagnética. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico y lo hace vibrar y centellear. El doble vital o cuerpo vital es realmente una especie de doble orgánico. Si por ejemplo un brazo de ese doble vital se sale del brazo físico, sentimos que la mano se nos duerme, que el brazo se nos duerme. Pero al volver ese brazo vital a entrar en el brazo físico, al penetrar cada átomo del cuerpo vital dentro de cada átomo del cuerpo físico, se produce una vibración, como la que se siente cuando se le duerme un brazo y quiere despertarlo, una especie de hormiguero. Si se le sacara definitivamente el cuerpo vital a una persona física y no se le volviese a traer, moriría la persona física. Así que resulta interesante esto del cuerpo vital. Sin embargo, tal cuerpo no es más que la sección superior del cuerpo físico, es, dijéramos, la parte tetradimensional del cuerpo físico. Los vedantinos consideran al cuerpo vital y al físico como un todo, como una unidad. Un poco más allá de este cuerpo físico, con su asiento vital orgánico, tenemos nosotros al ego. El ego es una suma de diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es obvio que a tales elementos los denominamos ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos nuestros defectos, que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y un paladar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Así pues que el ego no es más que eso. Hay gentes que entronizan al ego en el corazón, que le hacen un altar y le adoran. Son equivocados sinceros que suponen que el ego en sí mismo es divinal, y en esto están perfectamente equivocados. Hay quienes dividen al yo en dos, yo superior y yo inferior, y quieren que el yo superior controle al yo inferior. No quieren darse cabal cuenta tales personas de que sección superior y sección inferior de una misma cosa, pues son la misma cosa. El yo en sí mismo es tiempo, el yo en sí mismo es un libro de muchos tomos. En el yo están todas nuestras aberraciones, todos nuestros defectos, aquello que hace de nosotros verdaderos animales intelectuales en el sentido más completo de la palabra.
Algunos dicen que el alter ego es divino, y lo adoran. Es otra forma pues de buscar escapatorias para salvar al yo, para minimizarlo. El yo es el yo, y eso es todo. La muerte en sí misma, realmente, es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Estos valores son positivos y negativos también. Los hay buenos y malos. La eternidad se los traga, los devora. En la luz astral los valores se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de imantación universal. Los valores son los mismos elementos inhumanos que constituyen el ego. Estos elementos a veces chocan entre sí, o simplemente se atraen o repelen. La muerte es el regreso al punto original de partida. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, si no trata de modificarla, está perdiendo el tiempo miserablemente. Un hombre no es más que esto, lo que es su vida. Nosotros debemos trabajar nuestra propia vida, para hacer de ella una obra maestra. La vida es como una película, cuando termina la película, nos la llevamos para la eternidad. En la eternidad, revivimos nuestra propia vida que acaba de pasar. Durante los primeros días el desencarnado, el difunto, suele ir a la casa donde murió, y hasta habita en ella. Si murió por ejemplo a los 80 años, seguirá viendo sus nietos, sentándose a la mesa, etc. Es decir, el ego está perfectamente convencido de que aún está vivo y no hay nada en la vida que logre convencerlo de lo contrario. Para el ego, nada ha cambiado, desgraciadamente. Él ve la vida como siempre. Sentado por ejemplo ante la mesa del comedor, pedirá sus alimentos acostumbrados. Obviamente, no lo verán sus dolientes, pero en el subconsciente sí, responderán. En su subconsciente, pondrán a la mesa los indicados alimentos. Es obvio que no van a poner alimentos físicos, eso sería imposible, pero sí pondrán formas mentales, muy similares a los alimentos que el difunto acostumbraba a consumir. El desencarnado puede ver un velorio, pero jamás supondría que ese velorio tenga algo que ver con él. Piensa que el velorio corresponde a alguien que murió, a otra persona, mas nunca creería que correspondería a él. Él se siente tan vivo, que ni remotamente sospecha su defunción. Sale a la calle y verá las calles tan absolutamente iguales, que nada podría hacerlo pensar que ha sucedido algo. Si va a una iglesia, verá allí el cura diciendo misa, asistirá al rito y muy tranquilo saldrá de la iglesia perfectamente convencido de que está vivo. Nada podría hacerlo pensar que está muerto. Aún más, si alguien le hiciese tamaña afirmación, él sonreiría escéptico, incrédulo, no aceptaría la afirmación que se le hiciese. El difunto tiene que revivir en el mundo astral toda la existencia que acaba de pasar. Pero la revive de una forma muy natural y a través del tiempo. El difunto, identificado con la misma, en la verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó. Si era de 80 años, por ejemplo, por algún tiempo seguirá acariciando sus nietos, sentándose a la mesa, acostándose en su consabida cama, etc. Pero a medida en que va pasando el tiempo, él va adaptándose a otras circunstancias de su propia existencia. Pronto se verá viviendo a la edad de los 79 años, de los 77, 60, etc. Y si vivió en otra casa a la edad de 60 años, se verá viviendo en aquella otra casa, y dirá lo mismo que dijo, y hasta asumirá el mismo aspecto psicológico que tenía a los 60 años. Y si a los 50 años vivió en otra ciudad, pues allí se verá, reviviendo en esa otra casa y así sucesivamente al tiempo que su aspecto psicológico, su fisionomía, va transformándose de acuerdo con la edad que tenga que revivir. A la edad de 20 años, tendrá exactamente la misma fisionomía que tuvo cuando era de 20 años, y a la edad de 10 años se verá hecho un niño. Y cuando llegue el instante pues en que haya terminado de revisar su existencia pasada, su vida toda quedará reducida a sumas y restas de operaciones matemáticas. Eso es muy útil para la conciencia. En estas condiciones el difunto tendrá prácticamente que presentarse ante los tribunales de la justicia objetiva o de la justicia celestial. Tales tribunales son perfectamente distintos a los de la justicia subjetiva o terrenal.
En los tribunales de la justicia objetiva solo reina de verdad la ley y la misericordia, porque es obvio que al lado de la justicia siempre está la misericordia. 3 caminos se abren ante el difunto. Unas vacaciones en los mundos superiores para gentes que lo merecen. Retornar en forma mediata o inmediata a una nueva matriz. Descender a los mundos infiernos hasta la muerte segunda de que habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio del Cristo. Obviamente, quienes logran el ascenso a los mundos superiores, pasan por una temporada de gran felicidad. Normalmente el alma, o conciencia, se encuentra embotellada entre el yo de la psicología experimental, entre el ego que, como ya dije a ustedes, es una suma de diversos elementos inhumanos. Más sucede que aquellos que suben a los mundos superiores, abandonan al ego temporalmente. En esos casos el alma, o conciencia, o esencia, o como queramos llamarla, sale de ese calabozo horrible que es el ego, el yo, para ascender al famoso Devachan de que nos hablaron los indostanés. Una región de felicidad inefable, en el mundo de la mente superior del universo. Allí se goza de una auténtica felicidad. Allí se encuentran los desencarnados con sus familiares que abandonaron en el tiempo. Encuéntranse con lo que es, dijéramos, el alma de ellos. Posteriormente, la conciencia, o esencia, o alma, abandona también el mundo de la mente, para entrar en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es grandioso, maravilloso. En el mundo causal resuenan todas las armonías del universo, allí se sienten verdad las melodías del infinito. Sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos, pero todos ellos entre sí sumados dan una nota síntesis, que es la nota clave del planeta. El conjunto de notas clave de cada mundo resuena maravillosamente en el coral inmenso del espacio estrellado. Esto produce un goce inefable en la conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en el mundo causal. También encontramos en el mundo de las causas naturales a los señores de la ley, que castigan o premian a los pueblos y a los hombres. Encontramos, en el mundo de las causas naturales, a los verdaderos hombres, a los hombres causales, allí los hallamos, trabajando por la humanidad. Encontramos en el mundo de las causas naturales a los principados, los príncipes de los elementos, del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra. La vida palpita intensivamente en el mundo de las causas naturales, el mundo causal es precioso. Un azul profundo, intenso, como el de una noche llena de estrellas, iluminada por la luna, resplandece siempre en el mundo de las causas naturales. No quiero decir que no hayan otros colores, sí los hay, pero el color básico fundamental es el azul intenso, profundo, de una noche luminosa, estrellada. Quienes viven en esa región, son felices en el sentido más trascendental de la palabra. Pero todo premio a la larga se agota, cualquier recompensa tiene un límite, y llega el instante que el alma que ha entrado al mundo causal debe retornar, regresar, y descenderá lamentablemente para meterse nuevamente dentro del ego, dentro del yo de la psicología experimental. Posteriormente esta clase de almas vienen a impregnar el huevo fecundado, para formar un nuevo cuerpo físico, se reincorporan en un nuevo cuerpo físico, vuelven al mundo. Otro es el camino que aguarda a los que descienden a los mundos infiernos. Se trata de gentes que ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestaciones, o que fueron demasiado perversas. Tales gentes involucionan indubitablemente, dentro de las entrañas de la tierra. El Dante Alighieri nos habla, en su Divina Comedia, de los 9 círculos dantescos, y él ve esos 9 círculos dentro del interior de la tierra. Nuestros antepasados de Anáhuac, en la Gran Tenochtitlán, hablan claramente del Mictlán, la región infernal, que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre. A diferencia pues de algunas otras sectas o religiones, para nuestros antepasados de Anáhuac, como hemos visto en sus códices, el paso por el Mictlán es obligatorio, y lo consideran sencillamente como un mundo de probación, donde las almas son probadas. Y si logran pasar por los 9 círculos, incuestionablemente ingresarán al Edén, o sea, al paraíso terrenal. Para los sufis maometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia, y de purificación. Para el cristianismo, en todos los rincones del mundo, el infierno es un lugar de castigo y de penas eternas. Sin embargo, el círculo secreto del cristianismo,
la parte oculta de la religión cristiana, es diferente. En la parte oculta de cualquier movimiento cristiano, en la parte íntima o secreta, se encuentra la gnosis. El gnosticismo universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración a su vez, para la conciencia. Obviamente, tiene que haber dolor en los mundos infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la Tierra, sobre todo en el noveno círculo, donde está este núcleo concreto de una materia terriblemente dura, allí se sufre lo indecible. En todo caso, quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral, tarde o temprano deben pasar por eso que se llama, en el Evangelio crístico, la muerte segunda. No hemos pensado jamás, en el gnosticismo universal, al estudiar esa cuestión del infierno dantesco, en que no tenga un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un precio y, pagado su precio, nos parecería absurdo seguir pagando. Aquí mismo, en nuestra justicia terrenal, siendo una justicia perfectamente subjetiva, vemos que si un preso entra en la cárcel, por tal o cual delito, una vez que pagó su delito, se le da la boleta de libertad. Ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la cárcel después de haber pagado su delito. Se han dado casos de presos que se acomodan tanto en la prisión, que llegado el día de su salida, no han querido salir. Entonces ha habido que sacarlos a la fuerza. Así que toda falta, por muy grave que sea, tiene un precio. Si los jueces terrenales saben esto, cuanto más no lo sabría la justicia divina. Por muy grave que haya sido el delito o los delitos que alguien haya cometido, pues tiene su precio. Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano, y bien sabemos nosotros que al lado de la justicia divina nunca falta la misericordia. No podríamos en modo alguno pues cualificar a Dios como tirano, tal proceder sería equivalente a blasfemar, y a nosotros, francamente, no nos gusta la blasfemia. La muerte segunda es pues el límite del castigo, en el infierno dantesco. Que este infierno se le llame Tártares en Grecia, o Averno en Roma, o el Abichí en el Indostán, o el Mictlán, en la antigua Tenochtitlán, importa poco. Cada país, cada religión, cada cultura, ha sabido de la existencia del infierno, y le ha calificado siempre con algún nombre. Para los antiguos habitantes de la Gran Hesperia, como vemos nosotros al leer la divina Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el infierno es la morada de Plutón, la región cavernosa donde Eneas el troyano encontrara a Daidou, aquella reina que se mató por amor, enamorada del mismo, después de haber jurado lealtad a las cenizas de Siqueo. La muerte segunda en sí misma suele ser muy dolorosa. El ego siente que se vuelve pedazos, se cae en sus brazos y piernas, sufre un desmayo tremendo. Momentos después, la esencia, o lo que hay de alma metida dentro del ego, queda libre, ya que el ego se reduce a polvareda cósmica. Emancipada la esencia, asume una hermosísima figura infantil llena de radiante belleza, este es el instante solemne en que los debes de la naturaleza examinan la esencia liberada. Después de haber ellos comprobado hasta la saciedad de que ya no posee ningún elemento subjetivo, infrahumano, le conceden boleta de libertad, otorgan al alma la dicha de la liberación. Instantes felices son aquellos en que el alma del fallecido penetra por ciertas puertas atómicas que le permiten de inmediato la salida a la luz del sol. Entonces la esencia ya libre, convertida en elemental de la naturaleza, reinicia una nueva evolución. Elementales de la naturaleza, los hay de varias clases. Como autoridades en esta materia, tenemos a Franz Hartmann, es bastante interesante su libro, Los elementales, tenemos a Paracelso, el gran médico, Felipe Theophrastus Bombastus de Hohenheim, Aureola Paracelso. En todo caso, los elementales son las conciencias de los elementos, porque bien sabemos que los elementos fuego, aire, agua y tierra, no son algo meramente físico como suponen los ignorantes ilustrados, sino más bien, dijéramos, un vehículo de conciencias sencillas, simples, primigenias, en el sentido más trascendental de la palabra. Así que los elementales son los principios conscientes de los elementos, en el sentido trascendental o esencial de la palabra, y eso es todo. Ahora bien, continuemos con nuestra explicación. Obviamente,
Quienes han pasado por la muerte segunda, salen a la superficie del mundo, reinician nuevos procesos evolutivos, que indubitablemente habrán de empezar por el mineral, la piedra, proseguirán por lo vegetal, continuarán con el animal y por último tendrán acceso a la vida humana, o sea, se reconquistará el estado de humano, o humanoide, que otrora se perdiera. Resulta interesantísimo ver a esos gnomos o pigmeos entre las rocas, parecen pequeños enanitos, con sus grandes ojos y su luenga barba blanca. Obviamente, eso que nosotros decimos, dicho en pleno siglo XX, resulta bastante extraño. Porque la gente se ha vuelto ahora tan complicada, la mente se ha desviado tanto de las sencillas verdades de la naturaleza, que difícilmente puede aceptar de buena gana estas cosas. Más bien ese tipo de conocimiento lo aceptan las gentes simples y sencillas, aquellos que no tienen tantas complicaciones en el intelecto. En todo caso, quiero decirles que los elementales minerales, cuando ingresan en la evolución vegetal, se hacen interesantísimos. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Esos elementales de las plantas tienen conciencia, son inteligentes, y hay grandes esoteristas que saben manejarlos o manipularlos a voluntad. Resultan bellísimos. Quienes los conocen, pueden por medio de ellos actuar sobre los elementos de la naturaleza. Un poco más allá de los elementales vegetales, tenemos a los elementales del reino animal. Indubitablemente, solo los elementales vegetales avanzados tienen derecho a ingresar en organismos animales. Se comienza la evolución en el reino animal por organismos simples, sencillos, pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando la vida, y llega el instante en que el elemental animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos. Posteriormente, se reconquista el estado humano que otrora se perdiera. Al llegar a este estadio, se le asigna a los elementales, a la esencia, a la conciencia, o alma, o como ustedes quieran definir, 108 vidas nuevamente, para su autorrealización íntima. Si durante las nuevas 108 vidas no se consigue la autorrealización íntima del ser, prosigue la rueda de la vida girando. Entonces se desciende nuevamente entre las entrañas del reino mineral, con el propósito de eliminar de la esencia los elementos indeseables que de una u otra forma se adhirieron a la psiquis. Y se repite el mismo proceso. Conclusión, la rueda gira 3000 veces. Si en 3000 ciclos de 108 vidas cada uno, no se autorrealizan las esencias, toda puerta se cierra, y la esencia misma, convertida simplemente en un elemental inocente, se sumerge entre el seno de la gran realidad, es decir, entre el gran alaya del universo, entre el espíritu universal de vida o para Brahman, como le denominan los indostanes, la gran realidad. Esta es la vida pues de los que descienden al interior de la tierra después de la muerte. Vemos pues que después de la desencarnación, unos suben a los mundos superiores para unas vacaciones, otros descienden entre las entrañas de la tierra, hay otros que retornan en forma mediata o inmediata, se reincorporan, vuelven para repetir su existencia aquí en este mundo. Mientras uno tenga que retornar o regresar, tiene que repetir su propia vida. Ya vimos que la muerte es el regreso al punto de partida original. Ya les expliqué también que, después de la muerte, en la eternidad, en la luz astral, tenemos que revivir la vida que acaba de pasar. Ahora les diré que al volver, al retornar, al regresar, tenemos que repetir nuevamente, sobre el tapete de la existencia, toda nuestra misma vida. En el primer caso, mencioné únicamente la ley de la transmigración de las almas, que aquellos que cumplían el ciclo de 108 existencias, que les tocaba descender entre las entrañas del mundo y posteriormente, muerto el ego, volverían a evolucionar desde el mineral hasta el hombre. Esta es la doctrina de la transmigración. Ahora estoy hablando de la doctrina del eterno retorno de todas las cosas, junto con esa otra ley, la ley de recurrencia. Si uno, en vez de descender entre las entrañas del mundo, retorna en forma mediata o inmediata aquí al mundo, es obvio que tendrá que repetir, sobre el tapete de la existencia, su misma vida, la vida que finalizó. Ustedes me dirán que eso es demasiado aburridor, todos estamos aquí repitiendo lo que hicimos en la pasada existencia, en el pasado retorno. Sí, es tremendamente aburridor, pero los culpables somos nosotros mismos porque, como ya les he dicho, un hombre es lo que es su vida. Si nosotros no modificamos la vida, tendremos que estar repitiéndola incesantemente.
desencarnamos y volvemos a tomar cuerpo. ¿Para qué? Para repetir lo mismo. Y volvemos a desencarnar y a tomar cuerpo, para repetir lo mismo, hasta que llega el día en que tenemos que ir con nuestra música a otra parte. Tendremos que descender entre las entrañas del mundo, hasta la muerte segunda. Pero uno puede evitar esta repetición. Tal repetición es lo que se conoce como la ley de recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Pero, ¿por qué? Dirán ustedes, ¿por qué tiene que repetirse lo mismo? Bueno, esto merece una explicación. Ante todo, quiero que sepan que el yo no es algo autónomo, autoconsciente o individual, ciertamente, el yo es una suma de yoes, en plural. La psicología común y corriente, la psicología oficial, piensa en el yo como una totalidad. Nosotros pensamos en el yo como una suma de yoes. Porque uno es el yo de la ira, otro es el yo de la codicia, otro es el yo de la lujuria, otro es el yo de la envidia, otro es el yo de la pereza, otro es el yo de la gula, son distintos yoes, no hay un solo yo, sino varios yos dentro de nuestro organismo. Es obvio que la pluralidad del yo sirve de fundamento pues a la doctrina de los muchos, tal como es enseñada en el Tíbet oriental. En apoyo de la doctrina de los muchos está el gran Kebir Jesús. Dicen que él sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios, no hay duda de que se trata de los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Cada uno de esos 7 es cabeza de legión y, como ya les dije, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Cada defecto es un yo en sí mismo. Así tenemos a muchos yos defectos. Si calificamos a tales yoes defectos de demonios, pues no estaremos equivocados. En el Evangelio crístico, se le pregunta a un poseído por su nombre verdadero y él contesta: soy Legión, mi verdadero nombre es Legión. Así, cada uno de nosotros en el fondo es Legión, y cada yo demonio de la Legión quiere controlar el cerebro, quiere controlar los 7 centros principales de la máquina orgánica, quiere descollar, subir, llegar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cada yo demonio es como una persona dentro de nuestro cuerpo. Si decimos que dentro de nuestra personalidad viven muchas personas, no estamos equivocados, en verdad, así es. Así que la repetición mecánica de los diversos eventos de nuestra pasada existencia se debe ciertamente a la multiplicidad del yo. Vamos a situar casos concretos. Supongamos que en la pasada existencia, a la edad de 30 años, nos peleamos con otro sujeto en la cantina, caso común de la vida. Obviamente, el yo defecto de la ira fue el personaje principal de la escena. Después de la muerte, este yo defecto continúa en la eternidad, y en la nueva existencia ese yo defecto permanece en el fondo de nuestra subconsciencia, aguardando que llegue la edad de los 30 años para volver a una cantina. En su interior hay resentimiento, y desea encontrarse al sujeto de aquel evento. A su vez, el otro sujeto que tomó parte de aquel trágico evento cantinero, también tiene su yo, el yo que quiere vengarse, que permanece en el fondo de la subconsciencia, aguardando el momento de entrar en actividad. Conclusión: al llegar a la edad de los 30 años, el sujeto, o mejor dicho, el yo del sujeto, el yo ira, el yo que tomó parte de aquel evento trágico, metido en el subconsciente dice: tengo que encontrarme con aquel, a su vez, él dice: tengo que encontrarme con ese. Y telepáticamente se hablan y se ponen de acuerdo, y al fin se dan telepáticamente cita en alguna cantina. Se encuentran físicamente, personalmente, en la nueva existencia y repiten la escena, tal como sucedió en la pasada existencia. Todo esto se hace a espaldas de nuestro intelecto, por debajo de nuestro razonamiento. Sencillamente, hemos sido arrastrados a una tragedia, hemos sido llevados inconscientemente a repetir lo mismo. Ahora, tengamos el caso de que alguien, a la edad de los 30 años en su pasada existencia, tuvo una aventura amorosa, un hombre que tuvo una aventura con una dama. El yo aquel de la aventura continúa vivo después de la aventura, y después de la muerte continúa vivo en la eternidad. Al regresar, al reincorporarnos en un nuevo organismo, aquel yo de la aventura sigue vivo,
aguarda en el fondo del subconsciente, en los repliegues más bien inconscientes de la vida, de la psiquis, el momento de entrar en nueva actividad. Al llegar a la edad de la aventura pasada, es decir, a los 30 años, dice, bueno, este es mi momento. Ahora voy a salir a buscar la dama de mis ensueños. A su vez, el yo de la dama de sus ensueños, el yo de la aventura, dice lo mismo, este es mi instante, voy a buscar aquel caballero. Y, por debajo de la conciencia, los dos yos arreglan la cita telepáticamente y arrastran cada uno la personalidad, todo eso a espaldas de nuestra inteligencia, a espaldas del ministerio de la intelectualidad. Viene el encuentro y se repite la aventura. Así que nosotros, en verdad, aunque parezca increíble, no hacemos nada, todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena. Un pleito que uno haya tenido en su pasada existencia por bienes terrenales, una casa por ejemplo, el yo de aquel pleito después de la muerte sigue vivo, y en la nueva existencia sigue vivo, escondido entre los repliegues de la mente, aguardando el instante de entrar en actividad. Si el pleito fuera a la edad de 50 años, él aguarda que llegue a los 50 años y dice, llegó mi momento. Seguro que el otro con quien tuvo el pleito también dice lo mismo, en este mismo instante, y se reencuentran para otro pleito y se repite la escena. Entonces nosotros ni siquiera tenemos un libre albedrío, todo nos sucede, repito, como cuando llueve o como cuando truena. Hay un pequeño margen de libre albedrío, muy poco. Imaginen ustedes, por un momento, un violín metido dentro de un estuche, hay un margen mínimo para ese violín. Así también es nuestro libre albedrío, casi nulo. Lo que hay es un pequeño margen, casi imperceptible, que si lo sabemos aprovechar, puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos de la ley de recurrencia. Hay que saberlo aprovechar. ¿Cómo? Pues en la vida práctica tenemos nosotros que volvernos un poquito más autoobservadores. Cuando uno acepta que tiene una psicología propia, comienza a observarse a sí mismo, y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, comienza también a volverse diferente a todo el mundo. Es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, donde nuestros defectos, esos defectos que llevamos escondidos, afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado, a través del análisis, de la reflexión, de la meditación íntima del ser, con el objetivo de comprenderlo. Cuando uno comprende a tal o cual yo defecto, entonces está debidamente preparado para desintegrarlo atómicamente. ¿Es posible desintegrarlo? Sí, es posible, pero necesitamos de un poder que sea superior a la mente, porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Puede rotularlo con distintos nombres, puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento, puede ocultarlo de sí misma o de los demás, puede justificarlo o condenarlo, etc., pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, un poder que pueda desintegrar cualquier yo defecto, ese poder está latente en el fondo de nuestra psiquis, solo es cuestión de conocerlo, para aprenderlo a usar. Tal poder, en el Oriente, en la India, se le denomina Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En la Gran Tenochtitlán, se le denominaba Tonantzin, entre los alquimistas medievales recibe el nombre de Stella Maris, la Virgen del Mar. Entre los hebreos, tal poder recibía el nombre de Adonía, entre los cretenses, se le conocía con el nombre de Cibeles. Entre los egipcios, era Isis, Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Entre los cristianos, es María, Maya, es decir, Dios Madre. Hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como Padre, bien vale la pena pensar en Dios como Madre, como amor, como misericordia. Dios Madre habita en el fondo de nuestra psiquis, es decir, está en el ser. Podría decirles que Dios Madre es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Distíngase entre el ser y el yo. El ser y el yo son incompatibles, son como agua y aceite, que no pueden mezclarse. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo,
como palpita en cada sol. Así, Dios Madre es una variante de nuestro propio ser, es nuestro propio ser, pero derivado. Eso significa que cada cual tiene su madre divina particular, individual. Kundalini, le dicen los hindustanes, y estoy de acuerdo con este término. Considero que nosotros podemos invocar a la Divina Madre Kundalini en meditación profunda, y suplicarle entonces que desintegre aquel yo defecto que hemos comprendido perfectamente a través de la meditación. La Divina Madre Kundalini procederá, y lo desintegrará, lo reducirá a polvareda cósmica. Al desintegrarse un defecto, se libera esencia anímica. Dentro de cada yo defecto, hay cierto porcentaje de esencia anímica embotellada. Pero si se desintegra un defecto, se libera esencia anímica, y se desintegra dos defectos, pues se libera más esencia anímica, y si se desintegra todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, entonces liberamos totalmente la conciencia. Una conciencia liberada es una conciencia que despierta, es una conciencia despierta. Es una conciencia que podrá ver, oír, tocar y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Es una conciencia que podrá experimentar por sí misma, en forma directa, eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando a Jesús, el gran Kebir, Pilatos le preguntara, ¿qué es la verdad?, guardó silencio. Y cuando al Buda Gautama Sakyamuni, el príncipe Siddhartha, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. Solo con la muerte del ego adviene a nosotros eso que es la verdad. La verdad hay que experimentarla, como cuando uno mete el dedo en el alumbre y se quema. Una teoría, por muy bella que sea, con respecto a la verdad, no es la verdad. Una opinión, por muy venerable o respetable que sea, con relación a la verdad, tampoco es la verdad. Cualquier idea que tengamos con respecto a la verdad, no es la verdad, aunque la idea sea muy luminosa. Cualquier tesis que nosotros podamos plantear con relación a la verdad, tampoco es la verdad. La verdad hay que experimentarla, repito, como cuando uno mete el dedo en el alumbre y se quema. Está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, y la verdad solo puede ser experimentada en ausencia del yo psicológico. Sin haber disuelto el yo, no es posible la experiencia de lo real. El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que posea, no es la verdad. Como dijera Goethe, en el Fausto, toda teoría es gris, solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Así que nosotros necesitamos desintegrar el ego de la psicología, para liberar la conciencia, solo así podremos llegar a experimentar la verdad. Jesús el Cristo dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Nosotros necesitamos experimentarla directamente. Cuando alguien consigue de verdad destruir el ego, se libera de la ley de recurrencia, hace de su vida una obra maestra, se convierte en un genio, en un iluminado, en el sentido más completo de la palabra. Cuando alguien libera su conciencia, obviamente conoce la verdad. Hay que liberar la conciencia, y no es posible liberarla si no se disuelve el yo de la psicología. Quienes alaban al yo son ególatras por naturaleza, por instinto. Al yo lo alaban los mitómanos, porque son mitómanos, al yo lo alaban los paranoicos, porque son paranoicos, los ególatras, porque son ególatras. La vida sobre la faz de la tierra sería distinta, si nosotros disolviéramos el ego, el yo. Entonces la conciencia de cada uno de nosotros, despierta, iluminada, irradiaría amor, y habría paz sobre la faz de la tierra. La paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ejércitos, ni de OEA, ni de ONU, ni de nada por el estilo. La paz es una substancia que emana del ser, que viene de entre las entrañas mismas del absoluto. No puede haber paz sobre la faz del mundo, no puede haber verdadera tranquilidad en todos los rincones de la tierra, en tanto los factores que producen guerras existan en el interior de nosotros. Es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia, en el mundo habrá discordia. La masa no es más que una extensión del individuo, lo que es el individuo es la masa, y lo que es la masa es el gobierno, es el mundo.
si el individuo se transforma, si el individuo elimina de sí mismo los elementos del odio, de la violencia, del egoísmo, de la discordia, etc., si consigue destruir el ego para que la conciencia se libere, solo habrá en él eso que se llama amor. Si cada individuo de los que pueblan la faz de la tierra disolviera el ego, las masas serían masas de amor. No habría guerras, no habría odio. Pero no podrá en verdad haber paz en el mundo mientras exista el ego. Algunos afirman que desde el año 2001-2007 en adelante, vendrá una era de fraternidad, del amor, de la paz. Pero yo, pensando aquí en voz alta, me pregunto a mí mismo, y hasta le pregunto a ustedes, ¿de dónde vamos a sacar esta era de fraternidad, de amor, de paz entre los hombres de buena voluntad? ¿Creen ustedes que el ego de la psicología, con sus odios, con sus rencores, con sus envidias, con sus ambiciones, con su lujuria, etc., puede crear una edad de amor, de felicidad, etcétera, etcétera? Pues obviamente que no. Para que reine en verdad la paz en el mundo, tenemos que morir en sí mismos, tiene que destruirse en nosotros lo que tenemos de inhumano, el odio que cargamos, las envidias, los celos espantosos, esa ira que nos hace tan abominables, esa fornicación que nos hace tan bestiales, etc. En tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis, el mundo no podrá ser diferente. Antes bien se volverá peor, porque a través del tiempo el ego seguirá volviendo cada vez más poderoso, más fuerte, y conforme el ego se manifieste con más violencia, el mundo seguirá se haciendo más tenebroso. Al paso que vamos, si no trabajamos sobre sí mismos, llegará el día en que ni siquiera podremos existir, porque unos a otros nos destruiremos violentamente. Si continuara robusteciendo el ego indefinidamente así como va, llegaría el momento en que nadie podría tener seguridad en su vida, ni de su hogar. Un mundo donde la violencia ha llegado al máximo y nadie tiene seguridad de su propia existencia. Así, creo firmemente que la solución de todos los problemas del mundo está precisamente en la disolución del yo.